Había pasado una mala noche y no quería levantarme. Una pesadilla llena de gritos y ansiedad me había dejado mal cuerpo. Gruñí y me revolví en la cama. Tenía que levantarme para trabajar. El silencio llenaba el aire mientras abría lentamente los ojos. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi vista en la oscuridad de la habitación. Aunque mi mente aún estaba nublada por el sueño, algo parecía estar fuera de lugar. Miré hacia mi lado derecho, esperando ver a mi esposa durmiendo pacíficamente, pero la cama estaba vacía. Supuse que me había dejado dormir algo más para poder descansar. Sabía que estaba teniendo unos días duros y así podría relajarme algo más antes de empezar la jornada. Bajé a la cocina para darle los buenos días, esperando verla preparar el desayuno, pero no se encontraba allí. Extrañado, busqué por toda la casa, pero no conseguí encontrarla. Tampoco vi a los niños en sus habitaciones. Esto ya no era normal, algo había ocurrido mientras dormía. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde está todo el mundo?, pensé mientras caminaba por el pasillo, confuso. Mis pasos resonaban en el silencio abrumador de la casa y las habitaciones vacías. No había rastro de vida en ninguna parte. Me calcé y decidí salir a la calle, esperando encontrarles jugando en el jardín, y me encontré con una escena desoladora. El sol asomaba por el horizonte, como cada día, pero el pueblo estaba completamente desierto. Las tiendas estaban cerradas y las calles excesivamente silenciosas. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza mientras recorría las calles, buscando desesperadamente a alguien, cualquier persona. No tenía constancia de ningún encuentro en la plaza o la iglesia, no era capaz de asumir qué ocurría a mi alrededor. Me acerqué a la casa más cercana y llamé a mis vecinos, pero no hubo respuesta. Golpeé las puertas de las casas, cada vez más desesperado, pero ninguna se abrió. No había señales de vida en ningún lugar, ni un sonido que me alertara de la presencia de nadie. Mi mente empezó a llenarse de pensamientos oscuros y perturbadores. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Era esto algún tipo de broma cruel? Continué explorando el pueblo, cada vez más asustado. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si fuera el único ser vivo en kilómetros a la redonda. Las ventanas de las casas estaban cerradas con las cortinas perfectamente colocadas. No había signos de lucha ni de pánico. Era como si la gente simplemente hubiera desaparecido en un instante, dejando todo atrás, sin más. Me acerqué al parque, pensando que tal vez encontraría alguna pista, incluso aún con la esperanza de ver a niños jugando. Pero también estaba vacío. Los columpios se balanceaban suavemente con el viento emitiendo un leve chirrido apenas audible, como si recordaran los risueños gritos de los niños que ya no estaban. Las aves habían abandonado el lugar, y el ruido de sus cantos había sido reemplazado por el inquietante silencio. Exasperado, corrí hacia la plaza principal. Me aferré a la esperanza de encontrar alguna respuesta allí. Pero una vez más, me encontré con un paisaje desolado. El reloj de la torre de la plaza permanecía inmóvil, sus manecillas congeladas en el tiempo. Los bancos estaban vacíos, como si nadie hubiera ocupado esos asientos en años. Durante un instante por mi mente pasó la idea de que el tiempo se hubiera detenido, pero eso no explicaba por qué no había nadie más. En mi desesperación, me dirigí a la comisaría de policía. Tal vez allí encontraría a alguien o algo que me ayudara,
algún indicio de lo que había sucedido. Pero la comisaría también estaba vacía. Incluso las celdas estaban abiertas sin nadie en su interior. Lo único distinto era que los escritorios se encontraban desordenados y los archivos esparcidos por el suelo. No había señales de lucha o disturbios, solo un aparente desorden, como si los oficiales hubieran abandonado repentinamente el lugar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser que un pueblo entero hubiera desaparecido? Nada tenía sentido, a menos que siguiera en un sueño muy lúcido. Recorrí de nuevo las calles en busca de cualquier indicio de vida, pero todo lo que encontré fue silencio y desolación. La angustia se apoderaba de mí, y mis pensamientos empezaron a divagar hacia lo peor. ¿Había ocurrido algún tipo de catástrofe? ¿Un virus, quizás? No tenía ni idea, pero me sentía cada vez más aterrado. Terminé gritando en busca de ayuda y mis gritos se perdieron en el aire. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. No había nadie a quien preguntar, nadie a quien recurrir. El silencio reinaba en todas partes. Decidí regresar a mi casa, buscando respuestas en las noticias que pudiera encontrar en la televisión o internet. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que ni siquiera la electricidad funcionaba. Todo estaba completamente apagado. Me senté en el sofá, sintiendo un nudo en el estómago, abrumado por la sensación de soledad y desesperación que me envolvía. Estaba atrapado en un pueblo vacío, sin ninguna explicación lógica. Me resultaba difícil asimilar la situación en la que me encontraba. Mi familia estaba conmigo antes de irnos a acostar, porque ahora todo era tan distinto me concomía por dentro. Pasaron las horas, llorando de vez en cuando, confuso, y no fui capaz de moverme hasta la tarde. Fui a por un poco de agua y comí algo frío de forma mecánica. Desde la ventana pude ver cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y el pueblo se envolvía poco a poco envuelto en una oscuridad inquietante. Cerré todas las puertas detrás de mí por si algo quisiera entrar de noche, pero el silencio persistía. Luego traté de volver a encender todas las luces de la casa, tratando de alejar la oscuridad que se cernía sobre mí, pero solo conseguí que funcionara una antigua linterna. Volví entonces al salón, buscando un refugio temporal de la locura que amenazaba con consumirme. Todo mi cuerpo se puso en alerta al escuchar unos arañazos en el sótano. Armándome de valor, me dirigí a la puerta del sótano. Parecía una puerta normal, cerrada, no dejando ver su interior. Sin embargo, volví a escuchar el ruido. Tenía que entrar, era lo único que había oído en todo el día y mi familia podría encontrarse dentro. Al bajar por las escaleras, sentí una presencia. Una presencia fría que envolvía todo y parecía que me observaba desde las sombras. Me giré repetidas veces sobre mí, pero no vi nada. Solo la oscuridad opresiva que parecía vivir en los rincones más oscuros de mi mente. Di un paso más hacia el interior y las luces parpadearon antes de volver a apagarse. El miedo se apoderaba de mí, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Comprobé la luz de la linterna y la paseé a mi alrededor. Pero lo que encontré me heló la sangre. El sótano se encontraba desierto a excepción de la despensa que estaba vacía, excepto por una pila de fotografías esparcidas frente a ella por el suelo. Recogí una de las fotos y la examiné. Era una foto de mi familia, sonriendo y feliz. Pero había algo extraño en la imagen. Sus ojos estaban en blanco, sin vida.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba las demás fotos. En todas ellas, las personas tenían la misma mirada vacía y sin vida, en blanco. El terror volvió a apoderarse de mí mientras me preguntaba qué había sucedido con mi familia y con el resto de los habitantes del pueblo. ¿Habían sido arrastrados a algún lugar oscuro y olvidado? ¿O habían desaparecido por completo, dejando atrás solo estas fotos como prueba de su existencia? De repente, una voz susurró en mi oído. Una voz siniestra y llena de maldad. Tú también estás olvidado, susurró. Giré mi cabeza rápidamente, pero nuevamente no había nadie allí. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. El miedo se convirtió en pánico, y corrí hacia la puerta de salida. Mientras atravesaba el umbral, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, impidiéndome escapar. Grité desesperadamente, pero mi voz se perdió en el vacío. Traté de salir por la puerta trasera de la casa a rastras y me encontré de bruces con la fría noche. La luz de la luna iluminaba mi alrededor, permitiendo ver cómo mi aliento generaba vaho en la noche. A pesar del gélido ambiente, me levanté del suelo y corrí hacia la salida del pueblo. Necesitaba dejar atrás toda esa sensación de abandono y desesperación y buscar ayuda. Llegué al límite cuando conseguí distinguir el cartel de bienvenida del pueblo. Sentí cierto alivio hasta que, al acercarme más, empecé a ver sombras en el camino. Sobre la línea divisoria del límite, varias figuras se retorcían en volutas de humo. No parecían avanzar o retroceder, así que me acerqué con cautela a ellas para descubrir qué eran. Los susurros comenzaron a rodearme. Cientos de voces susurrantes sibilantes llegaban a mis oídos, solapándose entre ellas impidiendo entender qué querían decir. Las voluptuosas figuras de humo parecían alteradas y de vez en cuando, los rostros adquirían rasgos humanos. Me acerqué aún más y varias de las siluetas se centraron en mí, apenas acercándose unos centímetros. Papá, Murmuró una de las figuras más pequeñas en un suspiro. Me caí hacia atrás al reconocerlas, no eran simples formas, era mi familia. Con sus brazos fantasmagóricos se acercaron hacia mí. Grité cuando sus fríos dedos brumosos me tocaron el rostro y comencé a llorar. ¡Ayúdanos! Gritó un coro de voces al que se fueron sumando las voces del resto de espectros. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritaban los espectros cada vez más alto, al darse cuenta de mi presencia. Los seres trataban de rodearme y tocarme, atravesándome en una especie de hilos de niebla. Me levanté como pude, trastabillando intentando atravesar el muro de espíritus con lágrimas en los ojos. Cuando conseguí alejarme algo de ellos, me di cuenta que estaba de nuevo dentro del pueblo. Caí de rodillas con un grito desgarrador al comprender que no podría salir. Estaba condenado a vagar por el pueblo olvidado, solo y sin esperanza. Esa noche volví a mi casa, me hice un ovillo en mi cama, cubierto por las sábanas hasta que caí en un sueño inquieto, deseando que todo fuera una pesadilla. La luz vespertina me despertó, durante los primeros segundos, sentí como si fuera un día normal. Pero enseguida caí en la cuenta de que todo estaba como ayer. Algo rascó la puerta principal. Abrí ligeramente la tenue cortina próxima a la puerta y vi al espectro de mi mujer, con los ojos vacíos. Ven, y emitió con suavidad el ser. ven. Ven con nosotros. Ayúdanos. Volví al interior de la casa sin responder,
no sabía qué hacer. Desde entonces he intentado abandonar este lugar, hasta que pasadas las semanas comprendí que no hay nada que hacer. Vivo rebuscando comida en las casas de mis antiguos vecinos. A veces sus espectros me acompañan, otras los observo parados en mitad de la plaza, perdidos. Los peores días vuelve la voz que me habló por primera vez en el sótano. Intento ignorarla, pero siempre termina volviendo para decirme que ya falta poco, que podré unirme al resto. Al principio vomitaba tras estas experiencias, pero poco a poco voy asumiendo mi destino. Mis fuerzas cada vez son más débiles. Al principio solía divagar por si todo hubiera sido un experimento, pero los últimos días mi piel se está tornando ceniza y mis ojos cada vez están más débiles. Si en un principio pensaba que lo ocurrido me hacía inmune, ahora se demuestra que no, acabaré sufriendo el mismo destino como lo que ocurrió como los demás. Seré un espíritu errante sin propósito. He sido atrapado en este pueblo vacío, condenado a vivir en el silencio de los olvidados. Mi existencia se ha convertido en un eterno tormento, una pesadilla interminable en la que no hay escapatoria. Mi voz ha sido silenciada, mi vida ha sido arrebatada y mi alma está condenada a vagar por los rincones abandonados de esta realidad distorsionada. El pueblo había caído en el abismo del olvido, y yo me he convertido en una de las muchas almas perdidas que habitan este lugar maldito. El silencio me consume mientras me introduzco en esta oscuridad sin fin. Mi último acto es de advertencia, escrita en un trozo de cuaderno que lanzaré sobre el límite del pueblo, en el camino que ya jamás podré recorrer. Te advierto, viajero, si alguna vez te encuentras en un lugar donde el silencio reine y la soledad te abrace, corre. Corre tan lejos como puedas, porque el pueblo olvidado está esperando, y una vez que entres, no habrá vuelta atrás.